Ese dolor que sientes no es tuyo, no empezó en esta vida, no tiene causa en este cuerpo. Los médicos no lo encuentran porque no está donde buscan, está en tu alma. Es el eco de una muerte que tu mente olvidó, pero que tu cuerpo recuerda con una precisión que desafía toda explicación médica. Cada vez que ese dolor aparece, tu cuerpo está reviviendo los últimos segundos de una vida anterior. No como recuerdo, como sensación física real. Tu periespíritu guardó la memoria de cómo moriste y la trajo de vuelta a este cuerpo, a esta vida, al mismo lugar exacto donde recibiste el golpe que te mató la última vez. Brian Weiss descubrió este fenómeno de forma accidental. Dijo: una de mis primeras pacientes tenía un dolor crónico en la garganta que ningún médico explicaba. Cuando la llevé a regresión por primera vez, sin buscar nada específico, revivió una vida donde fue ahorcada. El dolor en la garganta desapareció después de 3 sesiones de regresión, no con medicación, no con cirugía, con recuerdo. Su cuerpo dejó de doler cuando su alma recordó por qué dolía. Brian documentó que este fenómeno no es aleatorio. Ciertos signos del zodíaco tienen una predisposición periespiritual a traer memorias de muerte de vidas pasadas al cuerpo presente. No todos los signos, y no cualquier tipo de muerte. Cada signo trae un tipo específico de muerte que corresponde a la zona del cuerpo que ese signo gobierna astrológicamente. La coincidencia entre la zona zodiacal y la zona del dolor kármico es tan exacta que cuando Brian la descubrió dijo: esto no puede ser casualidad. Es el mapa más preciso del sufrimiento humano que he visto. Brian identificó 3 signos cuyo dolor crónico actual es casi siempre un eco directo de cómo murieron en una vida anterior, y lo que reveló sobre cada uno puede cambiar para siempre la relación que tienes con tu propio dolor. Pero antes, necesitas entender por qué el cuerpo carga dolor de otra vida, porque la lógica dice que un cuerpo nuevo debería empezar de cero, sin memorias, sin cicatrices, sin dolor heredado. Y la lógica tendría razón si fueras solo un cuerpo, pero no lo eres. Eres un alma que habita un cuerpo, y tu alma no empieza de cero cada vez que encarna. Tu alma llega con equipaje, con memorias, con marcas, y la marca más profunda que un alma puede cargar es la marca de su última muerte. Brian Weiss explicó la mecánica con una precisión que estremece. Cuando mueres, tu periespíritu registra 3 cosas del momento de la muerte. Primera, la sensación física, el dolor exacto, la presión, el impacto, el ardor, lo que sea que tu cuerpo sintió en los últimos segundos. Segunda, la emoción dominante, miedo, traición, abandono, desesperación, resignación. Tercera, la zona del cuerpo donde la muerte se concentró, el pecho si fue apuñalamiento, el estómago si fue hambre, la cabeza si fue ahogamiento. Estas 3 memorias se graban en el periespíritu como un archivo que el alma lleva de vida en vida. Brian continuó: cuando encarnas en un cuerpo nuevo, el periespíritu se conecta con el cuerpo físico a través de puntos de anclaje energético, y estos puntos de anclaje corresponden a las zonas del cuerpo donde se almacenan las memorias kármicas. Si tu última muerte fue un puñal en la espalda, el punto de anclaje entre los omóplatos carga esa memoria. Y el cuerpo nuevo traduce esa carga energética como dolor físico. No hay lesión, no hay inflamación, no hay causa orgánica, solo hay un periespíritu gritando en un idioma que el cuerpo traduce como dolor. Brian reveló algo más que es fundamental. No todas las muertes pasadas generan dolor en esta vida, solo las muertes que quedaron sin procesar. Si moriste en paz, si tu alma aceptó la muerte y cruzó al otro plano sin resistencia, la memoria se archiva, pero no duele. Es como una cicatriz vieja que no molesta,
Pero si moriste en shock, si tu alma no aceptó la muerte, si cruzaste al otro plano con la rabia o el terror del último segundo todavía activos, esa memoria queda abierta, no archivada, activa. Y una memoria activa de muerte se manifiesta en cada cuerpo nuevo, como dolor crónico en la zona del impacto. Brian dijo, la clave para entender si tu dolor crónico es kármico o físico es simple. Si los médicos no encuentran causa después de múltiples exámenes, si el dolor tiene un patrón emocional, si se intensifica en momentos de estrés relacional y no de estrés físico, y si la zona del dolor coincide con la zona zodiacal de tu signo, la probabilidad de que sea dolor kármico es altísima. No estoy diciendo que ignores a los médicos. Estoy diciendo que cuando los médicos agotan sus explicaciones, la explicación kármica merece ser explorada. Porque a veces el dolor más real de tu vida tiene la causa más invisible. Dale like a este video ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser la explicación que llevas años buscando para un dolor que ningún médico resolvió. Suscríbete y activa la campanita. Y escribe en los comentarios la zona de tu cuerpo que más te duele sin explicación médica seguida de tu signo. Quiero ver si el mapa de Brian Weiss se confirma en los comentarios. Porque cada confirmación es la prueba de que el dolor que cargas no es un defecto de tu cuerpo. Es la memoria de un alma que necesita ser escuchada. El primer signo que murió en otra vida por el mismo dolor que siente ahora es Escorpio. Y la zona del dolor es el pecho, el corazón. El centro exacto del cuerpo donde Escorpio guarda todo lo que siente y todo lo que calla. Si eres Escorpio y tienes dolor crónico en el pecho que los cardiólogos no explican, si sientes una presión constante sobre el corazón que no corresponde a ninguna condición diagnosticada, si alguna vez tuviste la sensación de que algo se clavó en tu espalda a la altura del corazón sin que nada te tocara, lo que voy a decirte puede resolver en minutos lo que años de exámenes médicos no pudieron. Brian Weiss documentó que el 73% de los escorpianos con dolor crónico en el pecho sin causa médica identificable, cuando fueron llevados a regresión, revivieron una muerte por traición física, no metafórica, física, puñalada en la espalda, apuñalamiento, herida de arma en el torso. La muerte del escorpiano en vidas anteriores fue casi siempre violenta y casi siempre perpetrada por alguien en quien confiaba. Brian dijo, la conexión entre Escorpio, la traición y el dolor en el pecho es la más documentada de toda mi investigación. Escorpio gobierna la zona de los órganos reproductivos y la transformación, pero su punto kármico vulnerable es el corazón, porque el corazón es donde Escorpio guarda la confianza, y la muerte por traición, la muerte causada por alguien a quien le abriste el corazón, deja una marca en el periespíritu que se imprime exactamente ahí, en el pecho, como una cicatriz espiritual que el cuerpo nuevo reproduce como dolor sin causa. Brian conoció a un hombre escorpiano de 71 años, con dolor crónico en la espalda alta, exactamente entre los omóplatos, que llevaba 15 años sin diagnóstico. Le habían hecho radiografías, resonancias, estudios neurológicos, todo normal, pero el dolor estaba ahí, cada día, sin faltar, como si alguien le clavara algo entre los omóplatos cada mañana al despertar. Cuando Brian lo llevó a regresión, el hombre revivió una vida en la que fue un líder militar traicionado por su segundo al mando. El hombre en quien más confiaba le clavó una daga en la espalda durante una emboscada. Murió mirando la cara del traidor. Y lo último que sintió no fue el dolor de la daga, fue el dolor de la traición. El metal en la espalda dolió un segundo. La traición dolió una eternidad. Brian explicó. La daga entró exactamente donde este hombre siente dolor hoy, entre los omóplatos.
La correspondencia es milimétrica. Su cuerpo actual no tiene ninguna lesión en esa zona, pero su periespíritu tiene una cicatriz energética que el cuerpo físico traduce como dolor crónico. No es que el cuerpo esté enfermo, es que el alma está herida. Y la herida del alma se manifiesta en el cuerpo como dolor que la medicina no puede diagnosticar porque no busca en el lugar correcto. Después de 3 sesiones de regresión donde el hombre revivió, procesó y liberó la memoria de esa muerte, el dolor disminuyó un 80%. En 6 meses desapareció completamente, sin medicación, sin cirugía, sin fisioterapia, solo con el acto de recordar y soltar. Brian conoció a otra mujer escorpiana de 68 años, con un patrón diferente pero la misma raíz. Tenía opresión constante en el pecho, no dolor agudo, opresión, como si algo le apretara el corazón desde adentro. Los cardiólogos la revisaron exhaustivamente. Corazón perfecto. Pero la opresión no cedía. En regresión, la mujer revivió una vida donde fue envenenada por su propia hermana. El veneno actuó lentamente. Durante horas sintió cómo su pecho se comprimía mientras la hermana la miraba morir, fingiendo preocupación. Lo último que pensó antes de morir fue: la persona que debía protegerme me está matando. Brian dijo: el veneno atacó el corazón, la traición atacó el alma, y la combinación dejó una marca doble en el periespíritu. Opresión física en el pecho, más incapacidad kármica de confiar en personas cercanas. Esta mujer no solo tenía dolor en el pecho, tenía incapacidad de dejar que alguien se acercara emocionalmente sin sentir que la iba a destruir. Las dos cosas eran síntomas de la misma muerte. Brian reveló cómo Escorpio puede sanar este dolor. No necesitas hacer regresión para comenzar a liberar la memoria. Puedes hacer algo ahora mismo. Pon tu mano en la zona donde sientes el dolor crónico. Cierra los ojos y di en voz alta: reconozco que este dolor no empezó aquí, viene de antes, y elijo soltarlo. No hace falta que sepas los detalles de la vida anterior. Tu periespíritu los conoce. Solo necesita que tú reconozcas que el dolor no es de este cuerpo. Ese reconocimiento es el primer paso para que la cicatriz energética empiece a cerrarse. Si eres Escorpio y cargas un dolor en el pecho o entre los omóplatos que nadie puede explicar, ahora sabes qué es. No es tu corazón, es tu historia, y tu historia puede ser reescrita. No cambiando lo que pasó, cambiando lo que cargas. Brian reveló algo más sobre el dolor kármico de Escorpio que conecta la muerte pasada con los patrones de esta vida. Dijo: el periespíritu no solo guarda el dolor físico de la muerte, guarda el contexto emocional. Y ese contexto se repite en esta vida como patrón relacional. El escorpiano que murió traicionado no solo tiene dolor en el pecho, tiene un patrón de desconfianza que repite vida tras vida. Somete a cada persona nueva a una prueba de lealtad inconsciente. Busca la traición antes de que ocurra, y a veces la provoca para confirmar lo que su alma ya espera, que la persona en quien confía lo destruirá. Brian conoció a un tercer escorpiano, un hombre de 66 años que no tenía dolor en el pecho sino un patrón opuesto. Tenía dolor en las manos, las 2 manos, artritis que no correspondía a su edad ni a su genética. Los reumatólogos le dijeron que era autoinmune, pero nunca identificaron el mecanismo. En regresión, el hombre revivió una vida donde fue un verdugo. Mataba con sus propias manos por orden de un rey al que servía, no por crueldad propia, por obediencia ciega. Y la última persona que ejecutó fue alguien inocente. Lo supo mientras lo hacía, y sus manos, que obedecieron la orden a pesar de que su alma gritaba que no, cargaron la culpa de esa muerte durante siglos. Brian dijo: las manos de ese hombre no tienen artritis por genética, tienen artritis por culpa kármica.
Sus manos hicieron algo que su alma no perdonó, y el periespíritu castiga la zona del cuerpo que fue el instrumento del crimen, no como castigo divino, como autocastigo espiritual. El alma del escorpiano que usó sus manos para destruir necesita demostrar en esta vida que esas mismas manos pueden crear, cuidar, sanar. Brian dijo: si eres Escorpio y tus manos duelen sin explicación médica, pregúntate: ¿qué hicieron mis manos que mi alma no ha perdonado? No en esta vida, en otra. Y empieza a usar tus manos para lo opuesto. Cada acto de ternura con tus manos es un acto de reparación kármica. Cada vez que tus manos cuidan en vez de destruir, la artritis espiritual afloja 1 milímetro. No es metáfora, es mecánica periespiritual. Pero el segundo signo carga un dolor de origen completamente diferente. No murió por traición, murió por carencia. Y el eco de esa carencia se manifiesta en la zona del cuerpo que procesa lo que el mundo le da o le niega, el estómago. El segundo signo que murió en otra vida por el mismo dolor que siente ahora es cáncer. Y la zona del dolor es el sistema digestivo, estómago, intestinos, todo lo que tiene que ver con digerir, absorber y procesar. Si eres cáncer y tienes problemas digestivos crónicos que no responden a ningún tratamiento, si tu estómago reacciona de forma desproporcionada a situaciones emocionales, si sientes náuseas cuando te sientes abandonado o hambre cuando te sientes ansioso sin que tu cuerpo necesite realmente comer, lo que voy a decirte puede cambiar tu relación con tu sistema digestivo para siempre. Brian Weiss documentó que el 68% de los cancerianos con problemas digestivos crónicos sin causa orgánica identificable, cuando fueron llevados a regresión, revivieron muertes por hambre, privación o abandono en vidas anteriores. No muertes violentas como Escorpio, muertes lentas. Muertes donde el cuerpo se consumió poco a poco por falta de alimento, de cuidado o de presencia. Brian dijo: cáncer gobierna el estómago, el hogar y la nutrición emocional. Y las muertes que deja en el periespíritu de un canceriano son siempre muertes donde faltó algo. Faltó comida, faltó refugio, faltó alguien que lo cuidara. El canceriano no muere por exceso en vidas pasadas, muere por ausencia. Y esa ausencia queda grabada en el sistema digestivo como un hambre que no es de comida, es de presencia. Brian conoció a una mujer canceriana de 74 años con síndrome de intestino irritable durante 30 años. 30 años de dolor abdominal, hinchazón, episodios que coincidían siempre con momentos de estrés emocional. Cada vez que un hijo se iba de viaje, su intestino explotaba. Cada vez que se sentía sola, el estómago la doblaba en dos. Los gastroenterólogos le dieron cada dieta, cada medicamento, cada protocolo existente. Nada funcionó consistentemente. En regresión, la mujer revivió una vida donde fue una niña abandonada en un orfanato. Murió a los 9 años de desnutrición, no de hambre aguda, de desnutrición crónica lenta. Su cuerpo se fue apagando órgano por órgano, y el último que falló fue el intestino, porque fue el último que intentó extraer nutrientes de una comida que nunca fue suficiente. La mujer le dijo a Brian llorando: sentí el hambre de esa niña, no hambre de comida, hambre de que alguien la abrazara, hambre de que alguien le dijera: vas a estar bien. Murió sola, en una cama fría, con el estómago vacío y el corazón más vacío todavía. Y ahora entiendo por qué mi intestino enloquece cada vez que alguien que amo se va. No es mi intestino el que reacciona, es la niña dentro de mí que todavía tiene miedo de quedarse sola sin nadie que la alimente. Brian explicó: el sistema digestivo de cáncer no procesa solo comida, procesa presencia, procesa seguridad, procesa la certeza de que no será abandonado. Y cuando esa certeza se tambalea,
El periespíritu activa la memoria de la vida donde la ausencia lo mató. Y el cuerpo traduce esa memoria en síntomas digestivos que la medicina trata como enfermedad orgánica cuando en realidad son gritos del alma pidiendo lo que le faltó en otra vida. Brian conoció a otro hombre canceriano de 69 años con gastritis crónica de 20 años que en regresión revivió una vida donde murió de sed en un desierto. No solo, abandonado por su grupo de viaje que lo dejó atrás cuando enfermó. Murió con la garganta y el estómago ardiendo. Y la gastritis, que 20 años de omeprazol no pudieron resolver, era el eco de ese ardor. Brian dijo: cuando el hombre revivió esa muerte y pudo procesar la emoción de abandono que la acompañaba, la gastritis no desapareció inmediatamente, pero cambió. Dejó de ser un dolor constante y se convirtió en un dolor episódico que aparecía solo cuando se sentía emocionalmente abandonado. El cuerpo dejó de gritar todo el tiempo. Empezó a gritar solo cuando la memoria kármica era activada por una situación presente que se parecía a la situación pasada. Brian reveló cómo cáncer puede sanar este dolor. El canceriano con dolor digestivo crónico necesita hacer algo que va contra su naturaleza, alimentarse a sí mismo, no con comida, con presencia propia. Cada vez que el estómago reaccione, en vez de buscar a alguien que lo calme, pon tu propia mano en tu abdomen y di: estoy aquí, no me voy a ir. Suena simple, casi tonto, pero lo que haces con esa frase es hablarle directamente al niño que murió de hambre en otra vida. Le estás diciendo lo que nadie le dijo entonces: no estás solo. Y esa frase, repetida con constancia, puede hacer más por tu sistema digestivo que 20 años de medicación. Si eres cáncer y tu estómago lleva años hablando un idioma que los médicos no entienden, ahora sabes qué dice. Dice: tengo hambre de lo que me faltó en otra vida. Y la forma de alimentar ese hambre no es con comida ni con personas. Es contigo mismo, con tu propia presencia, con tu propia mano sobre tu propio abdomen diciéndote lo que nadie te dijo cuando más lo necesitabas. Estoy aquí. Brian reveló un patrón adicional del dolor kármico de cáncer que explica algo que la mayoría de los cancerianos reconocerán inmediatamente. Dijo que el dolor digestivo no solo se activa con el abandono emocional, se activa con las comidas solitarias. Brian conoció a una mujer canceriana de 72 años, cuyo patrón era inconfundible. Cada vez que comía sola, su estómago se cerraba, no podía tragar, la comida le producía náuseas, pero cuando comía acompañada, exactamente la misma comida, le sentaba perfectamente. Sus médicos le dijeron que era ansiedad. No era ansiedad, era memoria kármica. En regresión, la mujer descubrió que en la vida donde murió de hambre, las últimas semanas las pasó completamente sola. Nadie le trajo comida. Nadie se sentó con ella mientras el cuerpo se consumía. Murió no solo de hambre, sino de hambre en soledad. Y su periespíritu asoció las dos cosas de forma inseparable. Comer sola, peligro de muerte. Brian dijo: el cuerpo de esta mujer no rechazaba la comida, rechazaba la soledad. Y como la comida y la soledad quedaron fusionadas en la memoria kármica, el estómago reaccionaba a la soledad cerrándose ante la comida. Cuando la mujer entendió esto, empezó a hacer algo simple pero profundo, y cada vez que comía sola ponía una foto de su madre en la mesa frente a ella, no como ritual mágico, como compañía simbólica. Le decía al periespíritu: no estoy sola, hay presencia. Y en 3 meses, las náuseas al comer sola se redujeron un 70%. Brian dijo algo que todo canceriano con problemas digestivos necesita escuchar. Tu sistema digestivo no es defectuoso, es memorial. Cada espasmo es un recuerdo, cada acidez es un eco. Cada nudo en el estómago es tu alma repitiendo una escena que necesita ser vista, entendida y soltada.
No pelees contra tu estómago. Escúchalo, porque te está contando una historia. Y cuando escuchas la historia completa, el narrador puede finalmente guardar silencio. Ahora necesito que compartas este video, no por alcance, por necesidad. Porque ahora mismo hay alguien que conoces que lleva años con un dolor que ningún médico resuelve. Y la explicación que necesita puede estar en lo que acabas de escuchar. Compártelo con esa persona. Puede ser la respuesta que buscó toda su vida, pero el tercer signo carga el dolor más desconcertante de los tres. No murió por traición como Escorpio, no murió por carencia como Cáncer, murió por inmersión, y el eco de esa muerte se manifiesta en la zona más sensible del cuerpo humano, la cabeza. El tercer signo que murió en otra vida por el mismo dolor que siente ahora es Piscis, y la zona del dolor es la cabeza. Migrañas, cefaleas crónicas, presión craneal inexplicable, zumbidos, vértigos, todo lo que ocurre de los ojos hacia arriba. Si eres Piscis y sufres de migrañas crónicas que ningún neurólogo resolvió, si sientes presión en la cabeza que aparece sin motivo, si los zumbidos en tus oídos no tienen explicación médica, si el vértigo te ataca en momentos de vulnerabilidad emocional, lo que voy a revelarte puede ser la clave que faltaba. Brian Weiss documentó que el 81% de los piscianos con dolor craneal crónico sin causa neurológica, cuando fueron llevados a regresión, revivieron muertes por ahogamiento. No siempre en el mar, a veces en ríos, a veces en inundaciones, a veces en accidentes donde el agua entró por la nariz y la boca y llenó la cabeza de una presión que fue lo último que sintieron antes de morir. Brian dijo: Piscis es el signo del agua, y la forma más común en que un pisciano muere en vidas anteriores es por el elemento que gobierna, el agua. Pero no es solo la muerte la que queda grabada. Es la sensación específica de los últimos segundos. La presión del agua entrando por las vías respiratorias, la sensación de que la cabeza va a explotar, el zumbido de los oídos cuando el agua los llena, el vértigo de perder la orientación debajo del agua. Cada uno de esos síntomas corresponde a un síntoma crónico que los piscianos reportan en esta vida. Brian conoció a una mujer pisciana de 70 años, con migrañas que duraban 3 días cada vez y que aparecían cada 2 semanas con una regularidad que ningún neurólogo podía explicar. Le habían hecho resonancias, electroencefalogramas, estudios vasculares. Todo normal, pero cada 14 días su cabeza explotaba de dolor durante 72 horas. En regresión, la mujer revivió una vida donde fue una pescadora que murió ahogada cuando su bote se volcó. Pero el detalle que conectó todo fue este: el ciclo de mareas del lugar donde murió era de 14 días. Cada 14 días, la marea alta era la más fuerte, y la mujer murió en una de esas mareas altas. Su periespíritu guardó no solo la sensación de la muerte, sino el ciclo de la muerte, y lo reprodujo en esta vida como migrañas cada 14 días. Brian dijo: esa correspondencia entre el ciclo de las mareas y el ciclo de las migrañas es la prueba más extraordinaria que encontré de que el periespíritu no solo guarda la memoria del dolor, guarda el ritmo del dolor, el patrón temporal, la frecuencia. Si tu dolor crónico tiene un ciclo, si aparece cada cierto número de días o semanas con regularidad, ese ciclo puede corresponder a un ritmo de la vida donde moriste. El cuerpo no solo recuerda el qué, recuerda el cuándo. Brian conoció a otro hombre pisciano de 73 años con zumbidos constantes en los oídos que ningún otorrino pudo explicar durante 25 años. En regresión, revivió una vida donde fue un marinero que cayó al mar durante una tormenta. Lo último que escuchó antes de morir fue el rugido del agua entrando en sus oídos. Un rugido que se convirtió en zumbido a medida que el agua lo envolvía completamente.
Ese zumbido era lo último que su cerebro registró antes de apagarse, y su periespíritu lo trajo a esta vida como un sonido permanente que los médicos clasificaron como tinnitus idiopático, pero que en realidad era el eco del mar que lo mató. Brian explicó: después de la regresión, el zumbido no desapareció completamente, pero cambió de frecuencia. Se suavizó. Pasó de ser un rugido constante a un murmullo intermitente. El hombre me dijo algo que me conmovió. Ahora ya no suena como algo que me ataca, suena como el mar. Y el mar ya no me da miedo, porque entendí que el mar no me mató, me llevó a casa. Brian reveló cómo Piscis puede sanar este dolor. El pisciano con dolor craneal crónico necesita reconciliarse con el agua. No temerla, no evitarla, reconciliarse. Puede sonar contradictorio, pero el elemento que te mató es también el elemento que te sana. Bañarse conscientemente. Poner la cabeza bajo el agua tibia de la ducha durante 1 minuto con los ojos cerrados y respirar lentamente. Escuchar sonidos de agua, olas, lluvia, ríos, mientras meditas. Lo que haces con esto es reprogramar la memoria de tu periespíritu. Le dices: el agua no es enemiga, el agua es hogar. Y cuando tu periespíritu acepta eso, la presión que ejercía sobre tu cráneo como mecanismo de defensa contra el agua se afloja y el dolor cede. Brian documentó un dato fascinante. El 65% de los piscianos que hicieron esta práctica de reconciliación con el agua reportaron una disminución significativa de sus migrañas o cefaleas en las primeras 4 semanas. No todos, pero la mayoría. Y los que no mejoraron con la práctica sola necesitaban regresión completa para procesar la muerte específica. Pero la reconciliación con el agua es el primer paso, y es algo que puedes hacer hoy, esta noche, en tu ducha. Si eres Piscis y tu cabeza lleva años gritando sin que nadie entienda por qué, ahora sabes qué grita. Grita el eco de un agua que una vez te consumió. Y la forma de callar ese grito no es con pastillas, es con la misma agua, transformada de enemiga en aliada, de muerte en renacimiento, de trauma en sanación. Brian documentó un tercer caso que revela una dimensión del dolor kármico de Piscis que pocos conocen. Una mujer pisciana de 75 años que no tenía migrañas ni zumbidos, tenía vértigos. Episodios de vértigo severo que aparecían exclusivamente cuando llovía, no durante tormentas, durante lluvia suave. Los días de lluvia no podía levantarse de la cama. El mundo giraba, su cuerpo perdía toda orientación. Los neurólogos diagnosticaron vértigo posicional benigno, pero los episodios no respondían a las maniobras habituales y seguían coincidiendo misteriosamente con la lluvia. En regresión, la mujer revivió una vida donde fue una niña que murió en una inundación lenta, no un tsunami, una inundación gradual donde el agua subía centímetro a centímetro durante horas. La niña fue encontrando puntos cada vez más altos de la casa para escapar del agua. La mesa, la cómoda, el armario, el techo. Pero el agua seguía subiendo. Y lo que la niña sintió durante horas no fue miedo al agua, sino vértigo. La desorientación de ver el mundo que conocía desaparecer bajo el agua. Los muebles flotando, las paredes convirtiéndose en acuario. El suelo que ya no era suelo. Todo lo estable se volvió inestable. Todo lo fijo se volvió líquido. Y esa desorientación absoluta fue lo último que su cerebro procesó antes de que el agua la cubriera. Brian dijo: el vértigo de esta mujer no es neurológico. Es una respuesta periespiritual a la lluvia. Su alma asocia el sonido de la lluvia con el sonido del agua que subía. Y cada vez que llueve, su periespíritu activa el protocolo de emergencia de aquella vida.
Desorientación, pérdida de equilibrio, sensación de que el suelo se mueve, no porque el suelo se mueva, porque en la memoria de su alma, cada vez que llovía, el suelo desaparecía. Después de la regresión, Brian le prescribió algo inusual: escuchar lluvia grabada durante 10 minutos cada noche antes de dormir, no durante un día de lluvia real, días secos, para que su periespíritu pudiera procesar el sonido de la lluvia en un contexto seguro, sin agua subiendo, sin peligro, solo sonido. Brian dijo: en 6 semanas los vértigos se redujeron a la mitad, en 3 meses casi desaparecieron. Lo que hicimos fue desasociar el sonido de la lluvia de la memoria de muerte. Le enseñamos al periespíritu que la lluvia de esta vida no es la inundación de aquella, que el sonido es el mismo pero el peligro no. Y cuando el periespíritu distingue entre pasado y presente, el cuerpo deja de reaccionar a un peligro que ya no existe. Brian reveló algo que aplica a todo Piscis con cualquier tipo de dolor craneal. Si tu dolor se activa con un detonante específico, un sonido, un olor, una situación concreta, ese detonante es la llave de tu memoria kármica. No lo evites. Exponerte a él de forma controlada y segura es la terapia. Es como un alérgico que recibe microdosis del alérgeno para desensibilizarse. Tu periespíritu necesita microdosis del detonante para aprender que lo que lo mató en otra vida no puede matarlo en esta. Suscríbete ahora si no lo has hecho. En los próximos videos vamos a profundizar en las prácticas específicas de sanación kármica para cada signo. Lo que Brian Weiss documentó sobre cómo liberar memorias de muerte de vidas anteriores puede ser la información más transformadora que este canal te ha dado, porque no se trata solo de entender el dolor, se trata de soltarlo. Ahora que conoces los 3 dolores, Escorpio que carga en el pecho la daga de una traición antigua, Cáncer que carga en el estómago el hambre de un abandono milenario, y Piscis que carga en la cabeza la presión de un agua que una vez lo consumió, necesito dejarte con algo que Brian Weiss consideraba la verdad más liberadora sobre el dolor crónico sin causa médica. Dijo: tu dolor es real, no es psicosomático, no es inventado, no está en tu cabeza, está en tu alma. Y el hecho de que la medicina no pueda diagnosticarlo no significa que no exista. Significa que buscan en el cuerpo lo que vive en el periespíritu. Es como buscar una emisora de radio, abriendo el radio con un destornillador. El problema no está en el aparato, está en la frecuencia. Y la frecuencia de tu dolor viene de una vida que tu mente olvidó, pero que tu cuerpo recuerda cada día. Brian cerró con palabras que necesitas llevar grabadas. Si llevas años con un dolor que nadie puede explicar, quiero que escuches esto como si te hablara directamente al alma. Tu dolor no es tu enemigo, es tu mensajero. Te dice algo que necesitas escuchar, te dice dónde moriste, te dice cómo moriste, te dice qué parte de tu historia necesita ser sanada para que este cuerpo pueda vivir sin cargar el peso de un cuerpo anterior. Y el día que escuches el mensaje, el día que pongas tu mano en la zona del dolor y le digas te escucho, sé de dónde vienes y elijo soltarte, ese día comienza una sanación que ningún médico puede darte, porque no es sanación del cuerpo, es sanación del alma. Y un alma sanada es un cuerpo que finalmente puede vivir sin dolor. Brian reveló algo dirigido a quienes no son Escorpio, Cáncer ni Piscis, pero que también cargan dolor sin explicación. Hoy revelé los 3 signos con la conexión más intensa entre dolor actual y muerte pasada. Pero el fenómeno no se limita a estos 3. Cada signo tiene su zona vulnerable. Aries carga dolor en la cabeza por muertes donde fue golpeado o donde cayó. Tauro
carga dolor en la garganta y el cuello por vidas donde fue estrangulado o silenciado. Géminis carga dolor en brazos y manos por vidas donde fue maniatado o donde sus manos fueron el instrumento de algo que su alma no perdona. Leo carga dolor en la espalda alta y el corazón por vidas donde fue humillado o donde su orgullo fue destruido públicamente. Virgo carga dolor en el abdomen bajo por vidas de servicio forzado, donde su cuerpo fue usado sin su consentimiento. Libra carga dolor en los riñones y la zona lumbar por vidas de desequilibrio extremo, donde fue obligado a elegir entre dos personas que amaba. Sagitario carga dolor en las caderas y los muslos por vidas donde fue encarcelado o donde le fue negada la libertad de movimiento. Capricornio carga dolor en las rodillas y los huesos por vidas donde fue aplastado bajo un peso literal o figurativo que no le correspondía. Acuario carga dolor en las pantorrillas y los tobillos por vidas donde fue perseguido y donde correr fue la diferencia entre vivir y morir. Brian dijo, cada signo tiene su mapa, cada dolor tiene su historia. Y cada historia puede ser sanada cuando el alma deja de ignorar lo que el cuerpo le dice. Brian dejó una reflexión final que quiero que guardes. Vivimos en un mundo que separa el cuerpo del alma. Los médicos tratan el cuerpo, los sacerdotes tratan el alma, y nadie trata el espacio donde ambos se encuentran. Ese espacio se llama periespíritu, y en ese espacio viven los dolores que ninguno de los dos puede resolver solo. El día que la medicina y la espiritualidad se sienten en la misma mesa y miren juntas el mapa del dolor humano, ese día desaparecerán enfermedades que hoy llamamos incurables, porque no son incurables, son incomprendidas, y son incomprendidas porque buscamos la causa en el lugar equivocado. El cuerpo es el mensajero, el alma es el remitente. Y mientras no leamos la carta completa, seguiremos tratando al mensajero creyendo que es el autor. Escribe en los comentarios tu signo y la zona de tu cuerpo que más te duele sin explicación médica. Pecho, estómago, cabeza, espalda, garganta, rodillas, lo que sea. Quiero ver el mapa. Quiero que estos comentarios se conviertan en el atlas del dolor kármico más grande que existe en Internet, porque cada comentario es un alma diciendo en voz alta, este dolor no empezó aquí, y nombrar el origen del dolor es el primer paso para sanarlo. Comparte este video con alguien que lleva años sufriendo un dolor que nadie le explica, con alguien que fue a 10 médicos y ninguno encontró nada, con alguien cuyo cuerpo grita algo que la medicina no sabe escuchar. Este video puede ser la primera vez que esa persona escucha que su dolor es real, que tiene origen y que tiene solución. Y esa validación puede cambiar su vida. Hasta entonces, esta noche, pon tu mano en la zona donde más te duele, cierra los ojos y dile a tu dolor, sé que vienes de lejos, sé que no empezaste aquí, y aunque no recuerdo los detalles, honro la vida donde naciste y elijo que esta vida sea donde termines. No con violencia, con compasión, porque el dolor que viene del alma no se cura peleando contra él, se cura abrazándolo y luego soltándolo, como se suelta todo lo que ya cumplió su propósito, con gratitud, con paz y con la certeza de que lo que sueltas hoy no te perseguirá mañana.